Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos, ¿cómo están? Para mí es un gusto y es un placer estar una vez más aquí con ustedes, compartiendo este Evangelio del Reino que Yeshua nos trajo a todos nosotros. Hemos estado aprendiendo muchas cosas, hemos estado cuestionando nosotras y estamos aquí con la intención de avanzar, de conocer, de indagar acerca de todos estos planteamientos bíblicos, especialmente los que Yeshua nos dejó en su palabra. Hoy vamos a tener un tema estremecedor. Yo sé que va a ser un poco difícil, pero está allí consignado en la palabra y queremos que todos podamos escucharle y aprenderle como es el deseo de Yeshua para sus ovejas, para sus hijos. Les repito una vez más, no soy pastor, no estoy pidiendo dinero, no estoy esperando llevarles a una iglesia. Simplemente quiero que sean personas que piensan, que razonan, que se hacen preguntas, que indagan, que averiguan, que estudian. En este sentido, les voy a presentar lo que a mi juicio o a mi parecer, lo que el Padre me ha permitido, es la vida de Judas Iscariote, y por eso el tema está titulado así: la escandalosa historia de Judas Iscariote. Quiero que la conozcan y meditemos precisamente en ella. Este personaje es conocido como Judas, ¿no? Pero como ustedes saben, pues los nombres que aparecen en las Biblias que nos trajeron acá, pues no son. Los nombres son parecidos, pero no son iguales. El nombre correcto es Yehudá. Es poderosamente llamativo. Y hoy vamos a analizar su vida. A través de ella vamos a poder entender muchas cosas interesantes que nos tocarán, nos van a sacudir. Así que bienvenidos y comencemos diciendo que el nombre de Judas es un nombre que casi nadie le pone a un hijo, ¿no? O yo no sé si ustedes le pondrían ese nombre a un hijo por la connotación que tiene tan negativa, ¿no? De ser una persona doble o traicionera, ¿no? Incluso así conocen a los traicioneros, los conocen como Judas. Nadie le pondría ese nombre a un hijo, pero resulta que el nombre no tiene nada de malo, porque no tiene nada que ver con traición. Su nombre es, lo que quiere decir es Yah sea alabado. Eso es lo que quiere decir. Entonces, Iscariote, llamado Iscariote, porque era la región de donde venía, Keriot, ¿no? La región donde él había nacido. Y su elección fue, como la de los otros discípulos, fue normal, muy parecida a los demás. Yeshua lo llama al ministerio y él accede. Al menos los textos concernientes a ese momento no dejan nada extraño para mencionar. Se menciona también el hecho de que Judas era el tesorero del grupo, ¿no? Y eso llama la atención porque, pues, para traicionar a Yeshua se ve involucrado con el factor dinero. Alguien podría decir que Yehudá era un hombre ambicioso que lo hizo por dinero, pero si analizamos detenidamente nos vamos a asombrar un poco, estoy seguro. Así que voy a empezar sacudiendo sus mentes un poco, haciendo una pregunta. ¿Se arrepintió Judas de lo que hizo? ¿Sí o no? Vamos a leer Mateo 27, verso 3. Dice: entonces Yehudá, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces les pregunto: ¿se arrepintió Judas de lo que hizo? Si me dices que no se arrepintió, ¿cómo explicarías ese texto? Sea matoneo en griego la palabra, o teshuvá en hebreo, básicamente significa lamentarse de haber hecho algo y regresar. Y ese texto tiene esas dos connotaciones.
Judas no solamente se lamenta por lo que hizo, sino que intenta remediar la situación devolviendo las 30 monedas. Ahora, yo quiero que seamos Judas por un momento. Ya la embarraste, ya hiciste algo terrible, tienes el dinero en la mano. Quiero que analices lo que significó para Judas ir a buscar a los sacerdotes y regresar el dinero. Eso no debió ser nada fácil. El texto es claro en decir que Judas se arrepintió de haberlo hecho. Incluso no solo se siente mal por el hecho de ser un discípulo de Yeshua, sino incluso declara que Yeshua es inocente. Y aquí es donde viene el primer gran sacudón a nuestra teología cristiano-católica. Si se arrepintió, ¿por qué no fue perdonado? ¿O sí fue perdonado? Y si fue así, ¿por qué no fue restaurado? Si van más adelante, hay algunos baches y contradicciones de su muerte. Lo cierto es que para mí sigue siendo el hilo de la historia, siguiendo este hilo, pasando en lo que pudo sentir este hombre, para que terminara suicidándose aparentemente. Alguien podría decir que se sintió mal y no pidió perdón al Padre, pero miren que Kefa no aparece registrado como que haya corrido a pedirle perdón a Yeshua, solo registra que lloró amargamente. Por supuesto, luego algo lo levanta. Ya vamos a ver qué es lo que levanta a Pedro, porque a Pedro lo levanta, pero parece que a Judas no. Y lo trae de vuelta al redil a Pedro. Mateo capítulo 26, verso 20. Cuando llegó la noche, se levantó a la mesa con los 12. Escuchen bien aquí el sentido de la historia. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿seré yo, maestro? Entonces él respondió: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. ¿No? Otra vez. Mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber ¿qué? Nacido. Otra vez preexistencia. Bueno le fuera no haber nacido. Es decir, bueno le fuera no haber cruzado esta dimensión, sino haberse quedado allá. Entonces respondiendo Yehudá, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y Yeshua le dijo: tú lo has dicho. Piensen en una cosa. A ver, siendo una persona coherente, razonable, analítica, se supone que para ese momento Yehudá ya sabía lo que estaba planeando, ¿no? Él lo estaba planeando. O eso nos hace pensar que fue un acto de ahí en ese momento. Ahí les dejo la pregunta. Porque si tú estás haciendo un negocio y aparece alguien como Yeshua y le dice: alguien va a hacer tal negocio, ¿para qué le pregunta? ¿Por qué le pregunta: seré yo, maestro? O quizás quería saber si él sabía, ¿no? Puede ser otra posibilidad. Pero de lo que sí estoy seguro es que Yehudá conocía el poder de Yeshua, conocía quién era él. Estuvo 3 años con él viendo cómo hacía cosas extraordinarias y maravillosas. Él sabía quién era Yeshua, conocía su poder y sabiduría. Así que, sea lo que sea que movió a Yehudá, no fue el hecho de equivocarse por desconocimiento. Si se equivocó por no saber a quién estaba entregando, ¿me hago entender? Él no se equivocó en eso. Él no se equivocó en eso. Y eso es sumamente importante para entender qué fue lo que pasó con este hombre. Y cuando leemos este texto y estas palabras tan terribles que Yeshua dice hacia él, y conociendo Judas como conocía a Yeshua, aquí hay algo sumamente misterioso. Semejante amenaza, semejantes palabras, le dicen en la cara algo terrible. Y Judas no reacciona. O sea, después de semejante amenaza, semejantes palabras, ¿por qué Judas no reaccionó?
Y yo sé que ustedes están pensando que fue el mismo caso de Pedro, a quien también le anunció la negación. Pero ya les voy a mostrar por qué y dónde fueron diferentes Pedro y Judas. Siendo el mismo caso, los dos casos son diferentes. ¿Qué hizo la diferencia entre uno y otro? Ya les voy a decir. Por ahora pensemos que Judas conocía a Jesús, a Yeshua, mejor que cualquiera de nosotros. De lejos lo conocía mejor. Pero si el que lo traiciona hubiera sido un fariseo, está bien, no, pues no lo conocían, pero Judas, aquí hay algo que no me cuadra. Y cuando Yeshua le declara que él es el traidor y que mejor le hubiera sido no haber nacido, esas palabras en un ser racional habría hecho que Judas hubiera puesto toda su fuerza de voluntad, su libre albedrío para no abandonar la sala donde estaban. Un ser racional y pensante hubiera actuado frente a esas palabras de su maestro, pero aquí vemos a un Judas totalmente adormecido, totalmente quieto. Es como si Judas hubiera estado sedado, como si hubiera estado totalmente adormecido, como con escopolamina. Cuando le dan estos químicos los ladrones a las personas que los vuelven demasiado llevaderos, ¿no? Entonces, cuando le dice ve y hazlo, parece que la voluntad de Judas no está. Parece que la razón, el llamado libre albedrío no está ahí. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. En las palabras no hay ni una pizca de esperanza para Judas, nada. Cero. La puerta para Judas está cerrada. Y yo sé que un cristiano puede sacar cientos de argumentos para defender su postura de libre albedrío, pero jamás podrá hacerlo con un texto bíblico donde esté el nombre de Judas. Entonces tú eres Judas, sabes y conoces muy bien a Yeshua, sabes quién es. Él mismo te dice, mejor hubiera sido que no nacieras. ¿Ah? Ya lo había llamado hijo de la perdición y todo eso. ¿Cómo es que no reacciona? Miren Juan 17:12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo y yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura ¿qué? Se cumpliese. Es decir, que la vida de Judas ya estaba predestinada, ya estaba predicho. La misma escritura dice que era para que se cumpliera la escritura. Noten bien que en Juan 17, que es una declaración hecha oración de Yeshua, dice que los 11 discípulos estaban escogidos desde antes, donde dice que esos 11 eran suyos, donde dice que el Padre se los dio. Y es en medio de esta declaración donde el nombre de Judas, como hijo de perdición, y además de eso dice que ya estaba predestinado que así fuera. Ya estaba profetizado, estaba escrito que iba a ser así. Y eso nos pone en grandes aprietos teológicos para defender a un Dios, entre comillas, justo con las personas. A no ser que hayamos entendido mal todo este tiempo la verdad bíblica que estuvo ahí delante de nuestras narices y no la pudimos ver. Entonces, si ya estaba predestinado, ya estaba escrito miles de años atrás, cientos de años atrás, el mismo Yeshua lo advierte, lo amenaza y fuera de eso le da la orden para que lo haga. Que alguien me explique, ¿dónde estuvo el libre albedrío de Judas? ¿Acaso él estaba simplemente cumpliendo lo que tenía que cumplir? ¿Dónde quedó la libertad humana de Judas? Entonces, pues, al menos vale la pena preguntarnos, ¿no? Esaú y tantos hombres, esa libertad no existe. Y lo vamos a mostrar, más de lo que ya lo hemos mostrado. Para poder entender qué fue lo que pasó con Judas, necesitamos ver un caso similar, que es el caso de Pedro. Igual Pedro era un discípulo, igual Pedro fue advertido antes, como Judas, de su error. Igual Pedro se arrepiente del error. Entonces,
¿por qué Pedro tiene un final opuesto a Judas? ¿Por qué Pedro se levanta de su caída y aparentemente Judas no? Hay una explicación. Antes, permítanme decir algo. Volvamos al ejemplo de cómo es que Judas es advertido, como cuando el jefe de policía le advierte a uno y le dice: tú vas a cometer ese delito, tú eres tal persona. Y cómo es que a pesar de la amenaza o de la aclaración, aún así Judas va y lo hace, ¿no? Entonces, ¿dónde está el libre albedrío de Pedro? Si él estuvo tan seguro y en ese momento le dijo a Yeshua: yo no te voy a negar, ¿no? Y cuando llegan a capturarlo, a Malco, fíjense ustedes, cuando llegan a capturar a Yeshua por parte de Malco, cuando llega la turba allí y Malco está allí y Pedro saca la espada, noten que Pedro allí realmente quería defender a Yeshua y estaba dispuesto a morir, ¿no? Es decir, ¿en dónde quedó esa voluntad de Pedro de hacer lo que Yeshua le había dicho que no hiciera, no, que iba a hacer más bien? Entonces, miren lo que dice Lucas 22:31. Dice Shimón Kefa: mira que Hasatán ha pedido zarandearos como si fuerais trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalecerás a tus hermanos. Entonces viene a mí la pregunta: ¿quién levantó a Pedro? ¿Fue que Pedro eligió a Yeshua? ¿Eligió volver? ¿O acaso Pedro es mejor que Judas, porque en su libre albedrío se arrepintió? Le respondo con Romanos 9:16: no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que él tenga, ¿qué cosa? Misericordia. ¿De quién tuvo misericordia el Padre? De Kefa, evidentemente. Esta es la razón de todo. Si Yeshua hubiera orado por Judas, quizás el final hubiera sido diferente. Pero ¿por qué no oró por Judas? Porque así estaba escrito. Puede sonar extraño, puedes verlo como injusto, puedes pensar que tú habrías hecho algo diferente, pero así es como dice que pasó. Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moshe dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Entonces, estamos frente a dos cosas: o entendimos mal la Escritura, o estamos aquí ante un Dios tremendamente injusto. Y yo creo que es más lógico lo primero: habíamos entendido mal la Escritura. Toda la vida pensando que teníamos el poder de elección, toda la vida pensando que tú eres quien buscaba a Dios. Pero aunque lo leíamos muchas veces, no creíamos que es Dios quien nos busca y quien nos llama y quien nos salva. No es que tú merezcas ser salvo, es que Él te escogió por amor. Ahora, la palabra injusticia puede estar rondando en nuestras mentes una y otra vez. Y es aquí donde la preexistencia cobra valor. Si apenas venimos a existir, apenas nacimos aquí, sin que nos pidieran ni siquiera el consentimiento, entonces ahí no sería justo con el pecador, porque nada tendría la culpa, y menos si no hace parte del grupo de los escogidos. Pero afortunadamente para nosotros entendimos que no existimos solo cuando empezamos a nacer aquí, sino que existimos desde antes. Y este mundo es apenas un filtro, es una dimensión por la que tenemos que pasar. Recuerden, hubo una rebelión en el cielo y por eso es que el Padre diseñó esta realidad a fin de poder rescatar a los escogidos. Miren lo que ocurrió y que lo señala Hebreos, diciendo cuando Yeshua estuvo aquí con los hermanos.
Bueno, en fin, el texto dice eso, el texto dice que fue con los hermanos, pero quiero no darle una interpretación hasta no leerlo con ustedes. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, escuchen bien, los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? De lo mismo. Sea lo que haya pasado atrás, apreciados amigos, Yeshua vino a rescatar a un grupo de personas que en su sabiduría, o en la sabiduría del Padre mejor, y su juicio, escogió antes de la fundación del mundo. Los predestinó a ser salvados y ya. Nada ni nadie los podrá separar del amor de Yeshua. Así que es una historia escandalosa, pero que muestra efectivamente que no hay libre albedrío en lo que tiene que ver con la salvación y que es el Padre quien va en busca de sus hijos. La historia de Pedro y la historia de Judas es precisamente eso, es la evidencia de que aquella persona que el Padre tiene misericordia es la que finalmente se restaura y de la que no, pues sencillamente no se restaura. Así que nuestro Padre les bendiga y un feliz día para todos.